Bueno, buenas tardes y muy agradecido infinitamente a la revista Gerente por esta invitación para llenarlos de optimismo, pues. Bien, me toca hablarles sobre las perspectivas del sistema bancario venezolano en el contexto, por supuesto, de lo que va a ocurrir el año 2017. Ya me imagino que han hablado mucho sobre el tema económico petrolero, que es una variable que impacta mucho la economía nacional. Y yo voy a encargarme de hablarle un poquito de lo que más les preocupa a ustedes, si va a haber crédito el próximo año. ¿Tendremos acceso al crédito? ¿Alguien, por favor, puede levantar la mano? ¿Quién tiene acceso al crédito en este momento? Enchufada. Mi amor, tú me perdonas, enchufada. ¿Ok? Mentira. No, está muy complicado, solamente una persona levantó la mano. El tema está complicado y se va a complicar un poquito más. Ya van a ver por qué, ya van a entender. No tiene nada que ver con la salud del sector, no tiene nada que ver con la base patrimonial para castigar pérdidas, no tiene nada que ver con el volumen de provisión en el sector para financiar las políticas de saneamiento de cartera, tiene que ver con su capacidad para crecer en términos del consumo de capital que ha hecho estos últimos años con esta suerte de intoxicación en bolívares que ha recibido la economía venezolana. Se llama esto entonces situación actual y perspectiva, y comienzo con lo siguiente. La banca es un reflejo del país. La banca es el sistema circulatorio de la economía venezolana. Y como es un reflejo del país, la banca crece y se desarrolla tanto cuanto crezca y se desarrolle la economía. Así que no es posible bancos suizos en Bosnia si partimos que la banca suiza es una banca de excelencia inscrita en las mejores prácticas internacionales. Entonces no hay bancos suizos en Bosnia, ni en Kosovo, ni en Chechenia, ni en Afganistán, y si las cosas marchan mal en Kazajistán, pues tampoco aquí, ¿ok? En consecuencia, es muy importante que ocurra en el entorno global, regional y local, y cómo condiciona el sector. Bueno, la coyuntura y algunos interrogantes muy importantes. La gran pregunta es si existen dudas acerca de la viabilidad económico-financiera de la banca venezolana. Yo tengo dudas al respecto. Si estamos frente a una suerte de deterioro en la calidad de la cartera de la banca, yo creo que a pesar de lo que está ocurriendo, todavía el sector no anuncia, no refleja deterioros importantes, pero comienza a ocurrir a pesar de que existen tasas reales negativas, a pesar del rápido y acelerado crecimiento de la cartera de crédito, pero ya hablaremos de eso. La gran pregunta, ¿es solvente la banca venezolana? ¿Y tiene capital para crecer? ¿Está condenada la rentabilidad en Venezuela? Y la pregunta más importante es si existen dudas o si hay posibilidades de una nueva crisis bancaria en Venezuela. Yo creo que no, eso está descartado. El problema es otro. Bueno, la coyuntura del año 2016, ya sabemos lo que ha pasado, ya se ha hablado del tema. La economía venezolana, pronóstico Fondo Monetario Internacional, cae aproximadamente 10,5% en el año 2016, en medio de una escalada inflacionaria muy importante. Ya no se habla en Venezuela de contracción, sino de depresión económica. De la primera parte del año 2013, hablamos de 12 trimestres consecutivos, se ha contraído la economía venezolana. Es una depresión que acumulada con el cierre de este año es casi 25% de caída en el PIB. Si tomamos en consideración la proyección para el próximo año 2017 es 4,5% más. Esto no es aritmético, no suma, es más bien geométrico. Estamos hablando de casi 30 puntos de caída del Producto Interno Bruto en Venezuela, y por supuesto, si cae el PIB total, también debe caer el PIB bancario. Y como van a ver, la cifra más temprana que tenemos allí, más cercana, es tercer trimestre 2015. Esa caída ya está cercana, está por debajo del 20% de caída. Y estamos hablando de que el PIB bancario, después de haber crecido muchos niveles, en los años ya estamos hablando de 2014, 2015, bueno, ya el PIB ya no está en fase de desaceleración, sino ya está en fase de contracción. Es decir, la cartera de crédito a valores constantes de la banca venezolana se está contrayendo, como veremos dentro de unos minutos. Es decir, la fase de expansión, de dilatación del ciclo económico en Venezuela, financiado, soportado por los gentiles y generosos vientos de los precios del petróleo, pareciera que esa fase terminó. Lo que ven allí, digamos, esta parte, la parte más hacia la izquierda,
de la gráfica fue lo que conocimos como el famoso boom de crédito, año 2003, año 2007, donde en este país se vendieron prácticamente 1 millón de vehículos y todos aquí compraron vehículos. Todo el mundo pidió crédito, hasta para una crédito estética. Que el problema fundamentalmente allí, creo yo, era el tema de la garantía, cómo recuperar en caso de incumplimiento de la obligación contractual. Entonces, bueno, yo creo que esos créditos se pagaron en su mayoría, así que no hubo mayor problema con el tema de los bienes adjudicados en pago. Bueno, el tema está fundamentalmente de que esa etapa, ese boom de crédito, caracterizado por la flexibilización de las prácticas bancarias, bueno, terminó, comenzó otro, por cierto, ya previo a la muerte de Hugo Chávez, y a partir de la muerte de Hugo Chávez comienza una fase de desaceleración muy importante, que ya es contracción en el nivel de intermediación financiera de la banca venezolana, y nada tiene que ver eso con que la banca tenga capacidad patrimonial o no para financiar los activos inmovilizados o para darle cobertura a todas sus cuentas incobrables o aquellas que pueden implicar pérdidas diferidas. No es un problema de salud financiera. La banca venezolana, y se lo puedo decir con responsabilidad, es una banca que está bien capitalizada, suficiente provisionada hoy, en este momento, ahorita, para poder cubrir pérdidas. El problema está en cómo madura la cartera de crédito de la banca en los próximos 24, 18 meses. Esa es otra discusión. Y ahí podemos tener un problemita, un distrés, una suerte de estrés financiero, condiciones de irregularidad bancaria. Lo cierto está en que esa fase azul que está acá, el lado izquierdo de la gráfica, bueno, esa es la fase de dilatación del ciclo económico, de boom de crédito, donde todos los bancos flexibilizan sus prácticas comerciales en el otorgamiento de crédito, porque el mandato es alcanzar una alta cuota de mercado. Así que yo flexibilizo mis prácticas comerciales, en 24 horas su crédito está preaprobado y si llega mañana temprano le desembolso su dinero. Esto ocurre en las etapas de dilatación, de expansión económica. Y el eslogan es que nadie se quede sin su crédito. Y eso fue más o menos el periodo 2012-2014. El tema está en que ese periodo de expansión, de dilatación hermoso del boom de crédito, terminó y entramos en una fase donde ya empezamos a hablar ya de freno del crédito bancario, de incipiente aumento en la morosidad y por supuesto las prácticas de supervisión bancaria basadas en riesgos de los entes reguladores, Banco Central, Superintendencia de Bancos, se vuelven más estrictas e inflexibles porque el mandato es requerimiento de capital y por el lado de la banca el mandato es cobra y el crédito se detiene. El crédito se frena, con excepción de algunas personas que están muy bien posicionadas en el mercado venezolano. Mentira, un abrazo. Entonces, la gran pregunta es, en este contexto actual, ¿qué pasa con la calidad de la cartera de crédito? ¿Qué está pasando? Bueno, el punto es muy claro. El crédito está creciendo, nominalmente se está expandiendo, pero a valores constantes el crédito se está contrayendo, y eso no es septiembre de 2015, eso es octubre 2016, último cierre, y el próximo 15 de diciembre esperamos cierre de noviembre, es decir, primicia, más actualizado que esa cifra, nada. Y estamos hablando de una caída vertiginosa de la cartera de crédito a valores constantes. Y repito, después del PIB, la cartera de crédito a valores constantes de la banca es el mejor indicador de actividad económica de un país. Pero lo que van a hacer, se van a hacer pipí. Porque el patrimonio bancario, la base patrimonial para que la banca haga su labor generosa, hermosa de intermediación financiera, que también ha crecido nominalmente y ha aumentado un 45% a valores corrientes, nominalmente, vea lo que ha pasado a valores constantes. Pues el patrimonio bancario, solamente en lo que va de año 2016, ha perdido prácticamente un 70% de su valor. Es decir, la banca venezolana comienza a sufrir una suerte de raquitismo financiero. Se llama descarnamiento bancario y cada vez el patrimonio bancario luce menos fuerte en términos constantes para soportar la expansión
de la economía venezolana. Le voy a decir esto y me duele decirlo, pero la banca privada venezolana, por producto del proceso inflacionario tan importante y la suerte de extinción del patrimonio bancario, no tiene la fortaleza patrimonial para ser un factor de relanzamiento de nuestra economía hacia el siglo XXI. Y ustedes tampoco. Porque todos estamos depreciados por la inflación, todos nos hemos empobrecido brutalmente como consecuencia del flagelo inflacionario, que todavía no podemos hablar de hiperinflación. Todavía no. Agarra pausa. Entonces, la gran pregunta es realmente en qué parte del ciclo estamos. Y aquí hay que tener cuidado, mis estimados amigos, porque el lado azul de la gráfica que les mostraba ahorita es la etapa de boom económica, es la etapa de crecimiento, de expansión, de fiesta, el bacanal, donde de manera morbosa usted hace una suerte de deglución de los alimentos que más le gusta. Esta etapa que usted ven acá es la etapa donde usted va al mercado de Chacao y se come una arepa de chicharrón mixta con morcilla y chorizo. ¿Creen que es mentira? Se llama Omar. Búscame Omar. Ese tipo que está allí se llama Omar. Lean el texto. Que vende arepas mixtas de chicharrón con chorizo y morcilla. ¿Dónde está por acá? Por ahí debe ser, es un combo. Aquí está. Bueno, y con una chicha. Bueno, en esa etapa de expansión y de crecimiento, de boom, de bacanal, de alegría, en esa etapa de crecimiento, de boom de crédito, donde todos estamos de parranda, disfrutando hasta una crisis estética y haciendo uso debido del mismo, bueno, en esa etapa usted está aumentando el riesgo latente del portafolio. En esa etapa los bancos están aumentando la concentración del crédito en sectores económicos, en regiones administrativas o en segmentos de clientes objetivos, como por ejemplo el crédito alguien lo diga, al consumo. Eso fue tan brillante como que si yo lo hubiese dicho. Bueno, el punto está en que en esta etapa de boom económico, ahí se están acumulando los riesgos latentes del portafolio de crédito. Y es aquí, en la etapa roja, donde se produce el infarto. Se produce el infarto, pero cuidado que la arepa de chicharrón mixta con chorizo y morcilla te la comiste del otro lado. ¿Me estoy explicando bien? Es decir, hay que preguntarse qué va a pasar con este crecimiento de la cartera que hemos tenido estos últimos años de concentración del crédito al consumo y cómo va esa cartera a madurar en los próximos 12, 18 y 24 meses. Como ustedes bien saben y han escuchado por allí, la cartera de crédito de la banca venezolana es una cartera que tiene carteras obligatorias, carteras administradas, donde el 64% de ellas están dirigidas a créditos específicos, por supuesto bajo una política que el Estado ha decidido. Me explico, 26% del sector agrícola, con perfil de alto riesgo, manufactura, microcrédito, turismo, hipotecario, no hay proyecto hipotecario, y queda la cartera no regulada, que es apenas un 35,75% del total del portafolio. Es decir, es con esta cartera no regulada que la banca tiene que rentabilizar al patrimonio. Tiene que generar los niveles de rentabilidad que permitan sostener su crecimiento en el tiempo para poder financiar su labor de intermediación bancaria, de captar depósitos para financiar el crédito. Es decir, la banca tomó una decisión ya hace varios años y es huir hacia adelante para defender su rentabilidad, para garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Y para eso se ha ido concentrando en el crédito más rentable, pero el más riesgoso, que es el crédito al consumo. En Venezuela, por superintendencia de banco, usted en la cartera de crédito no puede tener más de un 20% en crédito al consumo. Si ven la gráfica, que ustedes ven allí, ven la tortica y ese pedacito, ese pastel, que es amarillo, banca privada, sistema bancario, vean en cuánto está el coeficiente. No sé si pueden leerlo,
pero ahí dice, creo, 19,5%. Si mostramos la banca privada nacional, porque eso incluye banca pública, y mostramos la banca privada, van a ver que el número está en 20,10, es decir, excedidos. Y si me tomo el atrevimiento, porque es información pública, de mostrar algunos bancos privados, que son bancos que lo tienen ustedes, muy buenos bancos por cierto, van a mirar, a ver Luis, vamos a jugar, ese Banesco, 23,12, excedido. ¿Quién más está por allí? Mercantil, 21,58, excedido. ¿Quién más está por allí? Provincial, 21,10, excedido. Es decir, montados en el crédito al consumo, ¿para qué? Para darle viabilidad al negocio. Porque los demás créditos tienen tasas reguladas, preferenciales. La banca en medio de una suerte de constreñimiento reglamentario que indiscutiblemente les obliga a buscar maneras de garantizar el negocio, como ustedes seguramente en cada caso lo están haciendo. Lo cierto es que este proceso va a llevar y plantea interrogantes de cómo se va a comportar la calidad de cartera. Hoy la banca está adecuadamente provisionada. Sin embargo, a pesar del rápido crecimiento de la cartera y a pesar de tasas de interés reales negativas, van a observar que ya incipientemente la morosidad comenzó a aparecer. Todavía nos preocupa, todavía no es un gran problema, pero ya arrancó. Y mi pregunta es, ¿cómo evoluciona eso en los próximos 18 y 24 meses en un contexto macroeconómico de nueva contracción en el 2017 y además de una inflación que puede estar por encima del 1000%? Y Dios santo bendito, ¿dónde andará el paralelo y todo lo que se indexa con él? ¿Ok? Muy bien. Estoy seguro que antes que yo termine de hablar ya se ajustó de cuando comencé. Es lo más seguro. Lo cierto es que si yo miro el comportamiento de la cartera inmovilizada, no sé dónde me llevaste, pero me llevaste para algún sitio. Ajá, si yo veo el comportamiento de la cartera inmovilizada de la banca, ustedes van a mirar que solamente entre diciembre y octubre de este año, la cartera inmovilizada ha crecido 146%. A pesar que la cartera vigente, la cartera sana, está creciendo apenas más o menos un promedio de 102%, más del doble. ¿Ok? Pero estamos hablando de que ya incipientemente, pero la banca tiene niveles de provisión adecuados en las actuales circunstancias. Llévame PowerPoint, por favor. Lo cierto está que la gran pregunta, y para eso estamos aquí presentes y vamos a responderla, creo que es la pregunta más importante, porque ustedes dirán, bueno, los banqueros que gestionen su negocio, que le den viabilidad a su negocio en marcha, pero ¿cómo nos afecta a nosotros la actual situación del sistema financiero venezolano? Bueno, la gran pregunta, si hay capital para crecer. ¿Tiene la banca capital para crecer? ¿Tiene la banca para financiar los propósitos estratégicos del patrimonio? Porque el patrimonio bancario tiene dos propósitos. Financieros, que es absorber pérdidas. Los cargos de capital para gestionar los riesgos de crédito, mercado y operacionales. Pero vamos con el que le afecta a ustedes. El patrimonio también tiene fines estratégicos, que es financiar el plan estratégico de negocio, donde están los objetivos de crecimiento y colocación de crédito, es decir, la intermediación. Bueno, y ahí viene la gran pregunta. ¿Tiene la banca capital para crecer? Pues le comento que en la primera parte de este año, hasta febrero de este año, los indicadores de solvencia venían cayendo. En Venezuela hay dos, pero lo voy a comentar el más importante. Por cada 100 bolívares de activos de riesgo, la banca tiene que poseer 12 bolívares de patrimonio. Pues este coeficiente del 12% mínimo de carácter regulatorio ha venido cayendo hasta el mes de febrero. Al punto, y ahí está el indicador, ¿verdad? Al punto de que la banca comenzaba a quedarse sin capital para crecer. Pero posteriormente los indicadores volvieron a aumentar. Mejoraron y mejoró la capacidad de la banca para prestar, porque políticamente no era conveniente que dejara de hacerlo. Es lo último que le puede pasar a la economía venezolana, que la banca se quede sin capital para crecer. En consecuencia, se hicieron unos ajustes regulatorios, unas excepciones regulatorias para darle cierta viabilidad, aprovechando, por supuesto, la ruta de Basilea, la ruta Mercosur, que de alguna manera
te permite homologar ciertas cosas que ocurren en otros mercados que aquí no estamos haciendo. Por ejemplo, se añadió al patrimonio el ajuste por devaluación, es decir, se tocó la posición en moneda extranjera de los bancos, mejora como consecuencia del deslizamiento del DIPRO de 6 a 10. Eso generó un ajuste patrimonial positivo que va en el numerador, pero posteriormente se le agregó al numerador las llamadas provisiones que la banca hace, que son las llamadas anticíclicas, esa que constituyó hoy para atender posibles problemas en el futuro. Lo cierto es que el numerador se engordó, y si el numerador se engorda, con el mismo denominador, el cociente resultante aumenta, ¿es correcto? Bueno, y está la consecuencia, que la solvencia estaba ya en niveles en febrero de 381 y ¡pim! Pegó un brinco en marzo y abril con las excepciones regulatorias y pasó a niveles de 15% en promedio, con bancos que estaban superando inclusive niveles de 16, 17. Pero de pronto, vean ustedes, comenzó a caer de nuevo. Al caer la solvencia, también cae lo que a ustedes les interesa. En términos sencillos, la capacidad para prestar. La capacidad para prestar en ese momento estaba en 282 mil millones de bolívares para colocar crédito, activo de riesgo, febrero de este año, pero de pronto mejoró y subió a 533 mil, pero comenzó a caer de nuevo, hasta junio 2016. Y comienza a caer porque en la medida que la banca va colocando crédito y la tasa de rentabilidad de esos créditos no compensa al negocio, se consume el capital para prestar. Pero ese es junio 2016. Ahora lo voy a llevar a la verdad, a la realidad, que es octubre 2016 y se va a hacer pipí. Y va a salir de aquí corriendo a buscar crédito, a llamar a todo el mundo con algunas excepciones que ya lo tienen. Vea eso. La solvencia, se lo comentaba a usted, subió a niveles de 14, 15% y comenzó a caer de nuevo. Vean dónde está al cierre de octubre. 12.65%. ¿Cuánto falta para que llegue a 12? Que es el mínimo de carácter regulatorio. Hagan una extrapolación, por favor. Pero hablemos entonces más bien de bolívares, de cómo eso lo afecta a usted. Hablemos de bolívares. Déjalo allí, por favor. Déjalo allí. No, déjalo allí. Lo que ustedes ven allí se llama potencial de apalancamiento y es la parte más importante de esta presentación, porque es la que le afecta a usted. Lo que ven arriba es el patrimonio contable, es decir, el libro que tienen los bancos. Lo que ven abajo es el patrimonio requerido por el organismo de supervisión bancaria. La resta de esto, la diferencia es capital adicional, es decir, como un factor de expansión para crecer, que se multiplica por el inverso de 12%. Así que por cada 100 bolívares de activo de riesgo debo tener 12 de patrimonio, el inverso de eso es 8.33 veces. Es decir, un bolívar de patrimonio permite colocar hasta 8.33 veces activos de riesgo, crédito. Por cada bolívar que los banqueros ponen en el patrimonio, le pueden conceder a ustedes crédito hasta por 8.33 veces de ese valor. Por lo tanto, el capital en exceso, que está aquí, multiplicado por 8.8, me da 181 mil millones de bolívares. Eso no es nada. Si él lo grafica, se hace pipí usted. Porque resulta que en mayo, eso estaba en 472 mil millones, y a octubre ya está en 181 mil millones. Pregunto, ¿cuánto falta para que lleguemos a cero? Dígamelo. Por cierto, eso está octubre, ya cerró noviembre, y el 15 de diciembre la banca publica resultados. Es muy probable que ya al cierre de noviembre ya no tengamos capital para crecer y financiar la operación en diciembre, para que les quede claro. O es muy probable que el 1 de enero todos digamos feliz año y la banca diga también me quedé sin capital para crecer. Y ahora súmele a eso todo lo demás que han visto en esta jornada, que no sé para qué lo invitaron ustedes para acá. A esto pues, no, a informarse, información útil para la toma de decisiones, reflexiones estratégicas para la toma de decisiones. Muy bien por la revista Gerente. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la situación.
si no ocurre un proceso de capitalización, si no ocurre algo en algún lugar, entonces vamos a tener un problema serio. Y no es que la banca está quebrada, nada que ver. La banca está adecuadamente provisionada, goza de patrimonio suficiente para financiar sus obligaciones contractuales. El problema es uno solo: se va a paralizar el crédito bancario. Ahora pregúntele a todos los tarjetavientes que están llamando por teléfono a los bancos para que les suban el límite de la tarjeta de crédito. Levante la mano quien tiene por ahí una tarjeta Black. Levántela. Pero no, levántala de verdad, no así como la levantaste. Así es. Pues yo te apuesto lo que tú quieras, que tu tarjeta Black no te permite comprar 5 pasajes, 3 pasajes, 2 pasajes aéreos para Miami. ¿Sí o no? No puedes, porque un pasaje cuesta 600,000 bolívares. ¿Cuántos miembros hay en tu casa, en tu familia? 3 o 4, 5. Pues no lo puedes comprar. No lo puedes comprar porque no es un tema de límite, es un tema de disponible. Y con el físico que tú tienes, peluquería, Aldana, Richard Linares, todo aquello, es imposible que esa tarjeta tenga disponible. Es la realidad. ¿Ok? Entonces, el tema está, mis queridos amigos, que la tarjeta de crédito dejó de ser un sustituto del dinero para convertirse en un complemento del salario. Y le acabo de decir a usted que la cartera de crédito de la banca es el mejor indicador de actividad económica de un país. Llame, por favor, Luisito. Lo cierto está en que ese no es el problema mayor. El problema son los gastos operativos del sector. La rentabilidad está condenada porque los gastos operativos de la banca, y ahí viene el tema del efectivo que ha desaparecido. No hay nada más costoso que el manejo de efectivo, para que lo sepan. No hay nada más costoso que un cheque en la taquilla de un banco. Bueno, resulta, mis estimados amigos, que los gastos de transformación ya alcanzaron su nivel histórico más alto, sin precedentes en la historia reciente de la banca venezolana. Y lo va a poner en grande y van a ver que al cierre del mes de octubre, vean esto, usted se monta aquí y se le hace en patineta, se mata. Bueno, usted agarra, eso no tiene precedentes, no tiene precedentes en la historia reciente de la banca. 8 puntos del activo promedio representan los gastos operativos, administrativos, los gastos de transformación. Y son 4. ¿Cuáles son? Los gastos de personal, tiene que ponerlo en grande, Luis. Los gastos de personal, vean ustedes esto. Y ahí están todos los aumentos de salarios que se ha hecho. ¿Ok? Sin precedentes. Los gastos operativos administrativos, los gastos por aporte a FOGADE, el seguro bancario de depósito, y los gastos por aporte a la superintendencia de bancos para financiar la supervisión basada en riesgo, cuidar los haberes de los depositantes. Si yo miro la banca privada, veo que tiene 4 gastos que están impactando su rentabilidad y están consumiendo, están condenando, están afectando su sostenibilidad en el tiempo. Esa es la banca privada. Si miramos la banca pública, ya va, ¿la banca privada? ¿La banca pública? No, la banca privada. Hay algo allí, ¿verdad? ¿No ven algo ahí? Falta como algo en la banca pública, ¿cierto? Les cuento, es que la banca pública, hace ya 2 años, un ministro de finanzas, de banca pública, presidente de un banco del Estado, etcétera, agarró y le dijo a la red de seguridad bancaria en Venezuela, FOGADE, superintendencia, etcétera, no pago más. La banca pública no aporta más, no paga más. Así de sencillo. Obviamente le tenían que responder los encargados del despacho de estos organismos. Y le dijeron, pero ministro, eso está en la Ley General de Banco. Usted tiene que pagar. Y toda la banca pública pagar. Pues yo no voy a pagar. Entonces le preguntaron, ¿y cómo quedamos? Será recho, pero no voy a pagar. Esas son las cosas, son las distorsiones que ocurren en la economía venezolana. Son las distorsiones que están pasando en la economía venezolana. ¿Ok? Muy bien, llévame allí por favor y sigamos adelante. La rentabilidad condenada. Y aquí viene el gran tema. ¿Cuáles son las perspectivas del próximo año? Bueno, si se cumple lo que se piensa, si se mantiene el statu quo, porque vamos a estar claros, las perspectivas son esas que ustedes ven allí,
Estamos hablando de que toda América Latina se recupera, se rompe la desaceleración de 6 años continuos, de 2 años de contracción, y América Latina crece, con excepción, tristemente, de Venezuela, que va a estar cayendo 4,5% como mínimo el próximo año, con una inflación muy importante y un proceso deflacionario allí. Y no hablemos de hiperinflación todavía, gracias a Dios. ¿Ok? Gracias a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si se mantiene el statu quo y hablamos de no esta inflación, sino de preflación, contracción económica agravada con espiral inflacionaria, pues el impacto ¿cuál es? Primero, la demanda agregada interna. Si cae la demanda, ¿ustedes qué pasa? Dejan de vender. Si materias primas, usted deja de vender, los ingresos por venta en el piso. Por supuesto, el ingreso personal disponible de la familia también, porque la contracción afecta el empleo, pero la inflación afecta el salario real, el poder adquisitivo del ingreso. Por supuesto, la inflación impactando la estructura de costo de venta y los gastos administrativos. Por supuesto, el margen, el flujo de caja operativo deprimido. Por supuesto, la familia también con el impacto del alza exponencial y general del nivel de precio de la economía. Verán ustedes caer entonces el flujo de caja, el poder de compra, el salario real. Todo esto, por supuesto, en un contexto de un potencial aumento de tasa, va a deprimir más el flujo de caja operativo tanto de empresas como de familias. Leonardo, aumento de tasa. Bueno, lo que pasa es que la banca privada está llevando mociones al Ejecutivo Nacional a ver si se permite 1, 2, 3 puntos de aumento en la tasa activa de interés. Básicamente, ¿por qué? Por un tema de viabilidad económico-financiera. Lo que sí es cierto que es una transferencia de costo y de precio hacia ustedes. Bueno, finalmente se deteriora la capacidad de compra del sector empresarial, de la familia, la capacidad de honrar obligaciones contractuales con la industria bancaria. ¿Cómo afecta esto a los estados financieros? En primer lugar, el aumento de la morosidad. Y la morosidad deprime el ingreso financiero. En un contexto de gasto, el margen financiero de la banca tiene que caer. Pero, por supuesto, la morosidad también impacta los gastos por provisión, porque la banca tendrá que financiar corrientes de ingresos, filtrar corrientes de ingresos para constituir provisiones para financiar el saneamiento de la cartera. El resultado neto, una caída en el margen neto. Por supuesto, si le sumamos ahora el aumento en el gasto operativo y administrativo, que es el gasto de transformación, entonces, por supuesto, el ROE, la rentabilidad objetivo pactada en el plan, también tiene que caer. Y esto introduce dudas acerca de la viabilidad económico-financiera del sector. Si ese escenario no se da y se da otro, que es una suerte de vuelta de tuerca, que pase algo en algún lugar y entonces entramos en una fase de cambio del manejo de la cosa pública, entonces podríamos hablar entonces de un plan de emergencia, atender la emergencia económica, diseñar un plan de estabilización que supere las distorsiones de corto plazo y un programa de reformas estructurales que siente la base para el crecimiento sostenido, no inflacionario. Este escenario pareciera, como todos hemos vivido, no parece tan probable el próximo año. Así que entonces, ¿qué podemos hacer? Mi recomendación, endeúdese. Endeúdese hasta los tequeteque, porque hay tasas de interés reales negativas y van a ser mucho más negativas el próximo año 2017, producto de la escalada de la espiral inflacionaria que el mismo fondo está estimando por encima o cercano al 1.600%. Endeúdese, pero vigile el flujo de caja, no especule, cuidado, se le pueden quemar las manos. Así que endeúdese porque hay tasas reales negativas. Corra ya a buscar crédito bancario. No hay crédito caro en los actuales momentos. ¿Qué más? Obviamente dolarice sus saberes. ¿Por qué razón el tipo de cambio paralelo está como está? La razón es obvia. Porque la liquidez monetaria está exacerbadamente alta. Mis estimados, para que sepan, la proyección de cierre del propio Banco Central de la liquidez monetaria al cierre de este año está cercano a los 10.000 millones, a los 10 billones de bolívares fuertes, 10 trillones de aquello, 9.000 y pico.
aproximadamente. Esos son medios de pagos líquidos, dotando a los agentes económicos para comprar un producto que no se ha producido. Y si no consigue bienes, tiene que perseguir al paralelo. ¿Por qué razón? Por problemas de confianza. Cuando los agentes económicos consideran que las cosas no van a marchar bien, comienzan a descontar anticipadamente cualquier efecto previsible en el fracaso de la política económica. Y aunque parezca antipático y antipatriótico, la lógica económica dice: dolarice sus haberes. No hay dólar caro y dólar comprado, bolívar salvado. Y eso es lo que está ocurriendo en los actuales momentos. Un problema serio de confianza y de exceso de liquidez en el mercado. Por supuesto, revise el gasto, revise la calidad del gasto, sea creativo, salga de los océanos rojos, donde los tiburones tiñen al agua de sangre, entre océanos azules. La mejor manera de vencer a un rival es dejar de competir con él, así que sea muy creativo, ¿ok? Muy creativo. Y por supuesto, diversifique riesgos. Recuerde gestionar el capital humano y por supuesto cambie antes que el cambio lo obligue a cambiar. ¿Qué debemos hacer el próximo año en general? Ser tan fuerte como el oso. Ronald Reagan, en un discurso al Congreso de la República, para que le financiara el Congreso, y lo hizo televisivo a los 300 millones de norteamericanos, Ronald Reagan agarró y habló sobre el oso de los bosques. ¿Quién era el oso de los bosques en aquella época? ¿Se acuerdan? El oso de los bosques era el Imperio Soviético, la Unión Soviética. Y obviamente Ronald Reagan agarró y le dijo, había siempre el mito de la invasión soviética a América, y Ronald Reagan le dijo a todos los americanos, y le dijo al Congreso lo siguiente: hay un oso en los bosques. Algunas personas pueden verlo fácilmente, otras no lo ven en absoluto. Algunas personas dicen que el oso está domesticado, otras dicen que es perverso y peligroso. Como nadie sabe con certeza quién tiene la razón, la pregunta es: ¿no es inteligente ser tan fuerte como el oso? Por si acaso existe el oso. Muchas gracias.